El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a estas lecturas que nos ofrece la liturgia de la Iglesia. Esta vez nos adentramos en un texto del libro del Levítico, aunque dentro del contexto mismo que estamos meditando durante todos estos días, que es la peregrinación del pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, ¿no? Ahora estamos dentro del ámbito del Código de Legislación Levítica, que tiene que ver fundamentalmente con relativo a la vida sacerdotal, a la vida de piedad del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los levitas eran la tribu destinada, de algún modo, a ejercer esa función dentro de la experiencia de vida del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? El sacerdocio de Israel, la mediación entre Dios y los hombres, ¿no? El libro del Levítico, por tanto, traerá consigo un montón de normas, un montón de realidades que van a ir como van a servir para que el pueblo de Israel ajuste, ¿no?, su experiencia de vida de piedad. Queda claro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando prácticamente de la extensión de uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es el tercero. ¿Que cuál es? Que responda solo Atanasio me preocupa, honestamente, ¿no? El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificar las fiestas. Hombre, Padre, eso yo lo cumplo. Yo santifico todas las fiestas que aparecen, ¿no?, a mi alrededor. Ya, evidentemente, estamos hablando no de todas las fiestas, sino de las fiestas litúrgicas, ¿de acuerdo? Entonces nos adentramos dentro de la dimensión de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es la celebración del misterio de la fe cristiana, ¿de acuerdo? El Señor ha querido, a través de un marco celebrativo, a través de una realidad que de algún modo nos congrega y nos reúne como pueblo de Dios, digamos, a través de signos, adentrarnos dentro de la consideración de los misterios de Dios. Eso que el Señor nos revela, eso que el Señor nos ofrece a través de su gracia, nos llega a nosotros a través de la liturgia, ¿de acuerdo? Es Dios mismo, que vamos a decirlo de esta forma, en cada asamblea litúrgica de algún modo toca, ¿no?, lo terrenal, ¿no?, a través de su presencia, y de algún modo, a través de signos, que es por lo que de algún modo contamos con sacramentos, hace posible que nos llegue a nosotros una bocanada de vida divina. Y de esa forma alimentemos en nosotros esa experiencia de vida de fe y de piedad, que es la que de algún modo hace posible que podamos arraigarnos en lo que el Señor de alguna manera pretende y quiere, ¿no?, para cada uno de nosotros, que es nuestra vocación de hijos suyos, ¿no? ¿Queda claro un poco lo que es la liturgia? Pues la liturgia es algo maravilloso. El cielo que toca la tierra. Repeat after me. El cielo que toca la tierra. Por tanto, todo lo que es liturgia para nosotros es estar en la presencia de Dios. A través del gran liturgo por excelencia, el que hace posible que eso que hace posible que el cielo toque a la tierra nos llegue de una manera tan patente y tan cercana, que es Cristo mismo. Todo lo que de alguna manera es liturgia es porque de alguna manera Cristo lo hace posible, ¿de acuerdo? A través, evidentemente, ¿no?, de la vida sacramental. Por eso estamos celebrando una Eucaristía que es una acción litúrgica donde Cristo se hace presente a través del sacerdote y donde Cristo de algún modo se hace presente sacramentalmente a través de la Eucaristía para dársenos a nosotros como alimento. Es un momento sagrado donde lo divino toca lo humano, donde el tiempo de alguna manera parece, ¿no?,
que se difumina dentro de una realidad que es la salvación de Dios y donde todos y cada uno de nosotros somos testigos de un acontecimiento que de alguna manera es extraordinario, que es la obra de nuestra redención. La liturgia es lo más maravilloso que de alguna manera podemos tener como fieles cristianos. ¿Queda claro? Ahora, no nos vamos a detener tanto en la descripción de las fiestas litúrgicas del pueblo judío, ¿de acuerdo? Todas y cada una de ellas tenían un sentido. La primera de ellas, el Pesach, la Pascua, pues evidentemente, fiesta que de algún modo ya hemos meditado en estas lecturas del libro del Éxodo, fiesta con la que de algún modo se recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto y de la esclavitud. Fue la institución sagrada que el pueblo se compromete a rememorar año tras año a través de esta festividad. Por tanto, es aproximarse a la reflexión profunda del pueblo de la alianza frente a lo que ha sido la obra de salvación de Dios. Unida a la fiesta de los ázimos ya sabes que son los panes sin levadura, que recuerdan esa salida del pueblo de Egipto, que recuerdan que el pueblo de Egipto no tuvo ocasión de poder fermentar el pan, porque de algún modo la salvación era una realidad inminente, ¿de acuerdo? Por eso tuvieron que salir con los panes ácimos. Por tanto, los panes ácimos son un signo de esa salvación que Dios ofrece a su pueblo, ¿de acuerdo? Simbólicamente, cada vez que celebramos ese acontecimiento como judíos, vamos a suponerlo, ¿qué es lo que tendríamos que actualizar en nosotros? Nuestra vocación de pueblo de Dios. Y el ser agradecidos ante esa obra extraordinaria que marca en definitiva la identidad del pueblo de la alianza, ¿de acuerdo? Por tanto, es un signo de ¿qué? De alegría, de gozo, ¿de acuerdo? Que va acompañado evidentemente pues de otras circunstancias que hacen parte de la vida del pueblo de Israel, la fiesta de algún modo de las primicias, cuando una vez se empieza la cosecha, se le ofrece a Dios, digamos, la primera... ¿Cómo diríamos esto? ¿No? Es que no sé qué decirlo, ¿no? El conjunto de espigas, ¿cómo lo llamaría? No, pues pero un conjunto de espigas, ¿no? Vamos a decirlo así. A través de una ceremonia especial, el sacerdote le ofrece a Dios las primicias, donde el pueblo reconoce que todo cuanto ha sido dado y todo lo que ha sido bendecido lo ha recibido de mano de Dios. Y al mismo tiempo se nos habla, ¿no?, también de la fiesta de la expiación, porque el pueblo, ¿cómo se siente en su devenir como pueblo de la alianza? Se siente débil, frágil, pecador. Por tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que realizar una oblación para purificarse, ¿no? Porque de alguna manera entiende que ante la presencia de Dios, ¿cómo tiene que presentarse el pueblo? Purificado, ¿de acuerdo? Habla de las fiestas del Sukkot, la fiesta de las tiendas, otra fiesta importante porque les hace recordar que son peregrinos, que de alguna manera, ¿no? De alguna manera Dios se hizo presente a través de esa historia para mostrarles que es el garante del cumplimiento de las promesas y que las promesas se cumplen. El Sukkot es una de las fiestas más festivas del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Habla de la fiesta, ¿no?, de los 50 días, que es como un Pentecostés, donde de algún modo también se celebra festivamente 7 semanas después de la recolección de las cosechas, todas las bendiciones que Dios ofrece a su pueblo. En fin, tenían un montón de fiestas los judíos, y cada una de ellas tenían que ser santificadas. Y dentro de la descripción que hoy escuchamos del libro del Levítico, hay una pauta que de algún modo se pone. Ese día no se trabaja. Porque ese día, de algún modo, esos días festivos, para nosotros son días para reflexionar y para profundizar en el sentido, ¿no?, de lo que Dios revela a través de cada uno de esos signos, a través de esa liturgia, ¿de acuerdo? Entonces nos desconectamos un poco, ¿no?, de las preocupaciones temporales para que el corazón descanse en la dimensión de lo eterno. Y mucho más cuando eso está corroborado por una tradición sacerdotal ligada a los días de la creación, porque 6 días el Señor trabajó y el 7º descansó. Y es el día del descanso en Dios lo que compromete nuestra actitud y nuestra disposición frente a todas las fiestas litúrgicas. ¿Entendido? Pues todo eso, para nosotros, de algún modo, se resume fundamentalmente en un acontecimiento y en la fiesta por excelencia para nosotros como fieles cristianos. ¿Cuál es esa fiesta? La Pascua. Que para nosotros la Pascua es liberación, pero esta vez no de Egipto y el camino hacia la tierra prometida. ¿Es liberación de qué? De la opresión del pecado y de sus consecuencias, y el conducir, ¿no?, la vida del hombre hacia la verdadera tierra prometida, que es la vida eterna.
la que el Señor ha inaugurado a través de su gloriosa resurrección de entre los muertos, de su triunfo glorioso a través, ¿no?, del misterio de la pasión, muerte del Señor, de su entrega en la cruz. Eso es lo que nosotros de alguna manera celebramos. Y cada vez que nos reunimos litúrgicamente, pues ya sabéis que cuál es el centro de nuestra liturgia a lo largo de un año. ¿Cuál es el centro de la liturgia? La Pascua, ¿no? La Semana Santa, ¿de acuerdo? Es lo que le da sentido a todo el año litúrgico. Todo el año litúrgico gravita en torno a la celebración de la Pascua. Empezamos preparándonos, ¿no?, con el Adviento y la celebración de la Navidad para recordar que Cristo se hizo hombre para redimirnos. Está ligada a la Navidad, a la celebración, ¿no? Ese que se hizo hombre es el que viene a salvarnos, ¿de acuerdo? Y celebramos la Pascua, celebramos Pentecostés, celebramos de alguna manera este acontecimiento de gracia a través, ¿no?, de la actualización permanente de los frutos de esa Pascua cada vez que celebramos la Santa Misa. Por eso lo que estamos celebrando ahora, ¿qué es? Es Pascua, ¿de acuerdo? Es Pascua, una Pascua que se actualiza en la experiencia de la liturgia de la Iglesia y especialmente de la Sagrada Eucaristía. Es un momento festivo, es un momento de algún modo para meditar y reflexionar en el misterio de Dios y es algo que con realce de algún modo nosotros vivimos cada vez que nos reunimos el domingo, que es el Día del Señor, para la celebración de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué establece la Iglesia como pauta y como norma? Que hay que ir a la Iglesia y participar de la Santa Misa mínimo los domingos y fiestas de guardar, donde de algún modo se actualizan estos grandes misterios de la fe. Y ese día no se trabaja, en el sentido, ¿no?, que ese día, de algún modo, el corazón del hombre, alejado de preocupaciones temporales, se centra en lo que de algún modo glorifica más a Dios, ¿de acuerdo? Aunque incluso de algún modo el descanso sirva también para glorificarle, ¿no? ¿De acuerdo? Pero entendemos que es para propiciar que ese día haya una reflexión profunda en torno, ¿no?, a estos acontecimientos de gracia y de salvación. Y así los vivimos, con esa trascendencia y con esa especie de motivación, y pues no mucho, ¿eh? Me da lástima, por un lado, ¿no?, que de algún modo nos hayamos quedado con una dimensión preceptual y que la gente simplemente pregunte si hay que ir a misa o no hay que ir a misa, si es precepto o no es precepto. ¿De acuerdo? Cuando lo que de alguna manera estamos celebrando es lo más grande que nos puede pasar, ¿no?, en la vida. Cuando lo que se nos ofrece a través del banquete de la palabra y el banquete del cuerpo y la sangre de Cristo es lo que más necesitamos para la consolidación de la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Me explico? Entonces hemos perdido quizás la capacidad de dimensionar la dimensión litúrgica y el encuentro con Dios como algo tan preponderante y tan importante en la experiencia de la vida de la fe. ¿De acuerdo? Por eso, incluso si nos planteáramos cómo organizamos el domingo, diríamos, el domingo ese, no sé, un domingo de agosto. ¿Uno qué diría, no? ¿Qué haríamos un domingo de agosto? Hombre, a la playa. ¿Me explico? Entonces vamos a intentar salir de lo de la misa lo más rápido posible para poder disfrutar de todo lo que nos presenta el domingo. ¿Sería una buena actitud? Y mucho más si en algún momento pensamos cuál cura celebra más rápido la misa. Para salir disparados. No sé si me entendéis. ¿Cómo consideramos nosotros esa realidad? Yo entiendo, ¿no?, que para nosotros, ¿no?, esta situación vista de un aspecto normativo se convierta en un peso, ¿no? O sea, yo he visto a la gente mirando el reloj y desesperándose porque la misa, ¿no?, de algún modo parece que se alarga, ¿de acuerdo? Veo el sufrimiento, veo el desasosiego, ¿no?, el resoplar, ¿no?, ante esa experiencia. ¿Qué es lo que nos dice esa realidad? Que somos poco profundos, que somos superficiales y que lo de Dios lo tenemos siempre como algo de cumplimiento. Cumplo y miento. Si verdaderamente para nosotros la liturgia es un encuentro con Dios, un encuentro con su gracia, lo primero es que yo no tendría que estar detrás, ¿no?, de las personas diciéndoles ve a misa. ¿De acuerdo? Creo que para todos nosotros debería ser una invitación que llega a lo profundo del corazón y que suscita una necesidad. Y ante esa necesidad poner el primer lugar, incluso aunque luego te vayas a la playa.
No sé si me entendéis, pero ponlo en primer lugar de tu vida, ¿no? No lo pongas como algo accesorio. No pienses que es más importante y más divertido en algún determinado momento, ¿no? Pues satisfacer el hecho, ¿no? De calmar el calor y el bochorno que experimentas, porque lo más terrible que tienes que calmar es la dimensión del pecado, ¿no? Que intenta adueñarse de tu corazón. Creo que de algún modo necesitamos como una mayor profundidad, una mayor introspección dentro de lo que es la realidad del misterio y que de alguna manera sea realmente para nosotros lo más importante, que cambie de alguna manera, que haya un antes y un después cada vez que en algún momento celebramos las acciones litúrgicas. Y en esto todos necesitamos, digo que el cura, ¿no? También, ¿no? Todos necesitamos realmente considerar esto como lo más importante de nuestro día. ¿Queda claro? Le vamos a pedir esa gracia especial para que podamos cumplir ese mandamiento y podamos decir, sí, santificamos las fiestas. Sí, de algún modo permitimos que a través de la liturgia el Señor realice en nosotros un prodigio de gracia y de misericordia. Y que ciertamente yo lo que más anhele, lo que más espere, lo que de algún modo más motive mi corazón, sea este encuentro con el Señor. Ojalá que el Señor nos conceda esa gracia y esa capacidad de vislumbrar la realidad del misterio desde la necesidad del corazón, no desde el cumplimiento. ¿Queda claro? Pues muy bien. Vamos a pedirle al Señor y especialmente que vivamos la dimensión del misterio en una actitud de acogida y en una actitud de contemplación. Que ojalá todos los gestos, todo lo que vamos haciendo en la celebración de la misa tenga un sentido para nosotros. Que de algún modo yo me sienta identificado plenamente con lo que se celebra. Que yo me sienta realmente unido y en comunión con esa entrega que Cristo ha realizado por nosotros. Y que al comulgar seamos conscientes realmente, ¿no? De lo que se nos está dando, de lo que descansa en nuestro corazón, de ese prodigio, ¿no? De poder tener a Dios en ti transformando tu vida. Marcará un verdadero fruto en tu corazón si desde la fe acoges esa gracia. Pregunto, si nuestra fe tuviese ese desarrollo y nuestra mirada fuera una mirada mucho más profunda, ¿produciría un fruto mucho más grande en nosotros? Pues de eso habla el Evangelio. Lo empato de una vez, porque en el Evangelio lo que hay es una corrección frente a la falta de fe por parte de los habitantes de Nazaret, que veían cómo Jesús, que había llegado a su pueblo natal, y de algún modo vivir, en cierto modo, una liturgia, aunque era una liturgia sinagogal, ¿de acuerdo? Allí, pues, predicando, digamos, leyendo la palabra y explicando la palabra para intentar motivar en ellos una apertura al reconocimiento de la llegada de los tiempos mesiánicos, pues, aunque esas palabras de algún modo estaban ungidas y muy probablemente llegaban al corazón, su falta de fe les impedía trascender el aspecto de conocimiento que tenían de él, porque era hijo del pueblo, lo habían visto crecer, sabían que era hijo de José y de María, era hijo del artesano de José, sabían que sus hermanos y hermanas, y esto lo vamos a aclarar, evidentemente, porque es un texto que puede llevar a ciertas malas interpretaciones, no están sus hermanos aquí, Santiago, Judas, y no están sus hermanas aquí, entonces la Virgen, ¿qué? ¿Cuántos hijos tuvo? No, me explico. No sé si me entendéis. Entonces, dentro del hebreo, que ya hemos dicho estos días, ¿no? Lo expliqué por el término karam, sobre los cuernos de Moisés, ¿no? Los términos en hebreo son, digamos, tienen un vocabulario muy corto para todas las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, la consideración de una parentela familiar, que casi siempre podríamos denotarla a través de la cabeza visible de una familia, que normalmente es un abuelo, ¿de acuerdo? Pues todos esos son hermanos. ¿Queda claro? Entonces, si son primos, tíos, primeros, segundos, terceros, todos entre ellos, ¿cómo se llaman? En hebreo, Ach. Como mi hermano, Ach. No, pero es el concepto hebreo, Ach. Es un concepto que hace referencia a toda esa parentela familiar. De lo que estaba diciendo es que toda su familia, primos, me explico, vivían en Nazaret, se les conocía a todos y cada uno de ellos. Esto de algún modo no desdice
el hecho de nuestra fe en que la Santísima Virgen María no tuvo más que a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya sabéis que de alguna manera el cómo vino a este mundo, el cómo se engendró en su seno y el cómo nació, se circunscribe dentro del ámbito del misterio, ¿de acuerdo? Y que vivió siendo virgen antes, durante y después del parto, y que Jesús no tuvo hermanos carnales. ¿Queda claro, no? Entonces, esto de los hermanos hay que aclararlo porque muchas veces, ¿no?, y sobre todo en el ámbito protestante, se intenta de alguna manera mancillar la virginidad de la Virgen pensando que este texto hace referencia a hermanos de sangre, y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos claro, o sea, que la Virgen es virgen, ¿de acuerdo? Y que estos son de su parentela familiar. Más allá de esta nota a pie de página, pues lo que quiere decir el Señor es que como de algún modo tenían el prejuicio de ser que este era el hijo del carpintero, entonces no daban de alguna manera el suficiente crédito, se quedaban en lo superficial, no eran capaces de profundizar en el mensaje y en la unción de sus palabras, y Cristo ¿a qué conclusión llega? Pues que no es profeta en su tierra y que muy probablemente, ¿no?, muchos milagros que pudo haber realizado no se realizaron por su falta de fe. ¿Qué se necesita para la liturgia? Fe. ¿Qué es lo que hoy el Señor reconoce que hace falta en Nazaret? Fe. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Mucha fe. No fe, mucha fe. Para que toda esta gracia que nos interpela a través de la liturgia, a través de las enseñanzas de Cristo, de algún modo nos permitan que se pueda realizar un prodigio y un milagro en nosotros. El milagro es que la vida de Dios se manifiesta en nosotros. ¿De verdad os quedáis así de impávidos? Yo esperaba, ¿no?, o sea, un meme de estos así. No sé, algo que dijera, es verdad, la vida de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Pero por qué no produce fruto? Porque no tenemos fe. ¿Y cómo venimos aquí? ¿Cómo venimos aquí? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Estaba pensando, madre mía, a las 8 la cena, a las 9, perdón, cierto que la misa es hoy a las 8, ¿no? O si estamos de alguna manera, ¿no?, pensando, ya cumplí con la misa de hoy, ahora me voy a ver. No sé si me entendéis. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Entonces, si alguien en algún momento dice, bueno, verdad, Padre, que nos falta de alguna manera dimensionar esto de una manera más profunda, entonces dile como le dijeron los apóstoles en algún momento al Señor, Señor, quiero creer, pero soy débil, soy frágil, aumenta mi fe. Eso se lo vamos a pedir hoy para que nos ayude el Señor. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, al menos yo, se puede pulir ese corazón y...? Bueno, un gran obstáculo para la fe es nuestra dureza de corazón. Dentro de esa dureza podemos hablar de una impureza de corazón, ¿no? Bueno, normalmente, ¿no?, las impurezas del corazón, ¿no?, casi siempre están en gran medida delimitadas, ¿no?, por nuestras falsas seguridades, ¿de acuerdo? Pero en definitiva podríamos llamarlo como dureza de corazón, ¿de acuerdo? Cuando otras cosas en algún momento pues condicionan el que mi alma esté lo suficientemente abierta, es lo que entiendo que me preguntas, para poder acoger eso que Dios nos da. ¿Voy bien? Conforme a tu pregunta. Padre, ¿y cómo hago, no? ¿Cómo hago para intentar luchar frente a esas circunstancias que condicionan mi corazón? ¿De acuerdo? Llámense en sentido amplio durezas, ¿no? O sea, lo que hace que de alguna manera me cierre en mí mismo, que ponga una caparazón, ¿no?, en mi corazón y que sea poco permeable a lo que Dios me da. ¿Qué hago ante eso? Bueno, lo primero y fundamental, considerar que si alguien puede penetrar en esa realidad es Dios. ¿Me explico? Por tanto, es una cuestión de gracia, ¿no? Entonces yo tengo que decir, Señor, digamos, transforma mi corazón, ¿no? O sea, tengo que ponerme delante del Señor, claro, pero no podemos realizar ese acto de confianza plena si no estamos dispuestos a reconocer qué es exactamente lo que queremos transformar en nuestro corazón. Entonces, eso que exigen en cada uno de nosotros, reconocimiento de nuestra debilidad. ¿Me explico? Hay quien puede tener el corazón endurecido y no sabe por qué lo tiene endurecido. ¿Por qué? Porque está anestesiado a nivel de conciencia. Hay quien en algún momento, y espero que todos los que estemos aquí estemos así, hay quien sabe reconocer
que nos lleva a la dureza del corazón. ¿Y qué cosas nos llevan a la dureza del corazón? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestras falsas seguridades. ¿Me explico? ¿Me entiendes eso, no? Entonces, si yo alcanzo una primera gracia importante, que es de algún modo reconocer cuáles son mis debilidades, puedo presentarme delante de Dios y decirle, Señor, por favor te pido que tengas misericordia y compasión de mí y me ayudes a transformar ese corazón de piedra y que pongas en mí un corazón de carne, que es casi como vivir una transformación. Eso, la palabra exacta es una, iba a decir transfusión, otra vez siempre me confundo, es un trasplante, ¿verdad? Señor, trasplanta mi corazón, quita ese que es de piedra y pon el tuyo, ¿no? Porque en el fondo, al final, lo que el Señor quiere modelar en nosotros es un corazón que tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, a partir de esa premisa y a partir de esa súplica, yo lo que de algún modo estoy pidiendo continuamente al Señor es que tenga misericordia y compasión de mí y me ayude a transformar eso. ¿De acuerdo? ¿Hay medios para conseguir esto? Medios de gracia que facilitan en la medida que se dé esta conversión o esta transformación del corazón. Sí. ¿Cuáles medios tenemos? Hablar con el cura, está muy bien, pero lo más importante son la Eucaristía, la oración, efectivamente el confesarnos en la dirección espiritual, la palabra de Dios. ¿Me explico? Tenemos un montón de medios. Cada vez que nos pertrechamos de esos medios, se nos facilita en gran medida que tengamos esa disposición o ese dejarnos trabajar por Dios. Porque el trabajo depende de ti. En parte sí. En parte depende tu disposición, pero la efectividad depende de ti. Si dependiera de nosotros, por nuestra soberbia ya lo hubiéramos hecho. ¿Me explico? Si nosotros tuviéramos el poder de transformar nuestro propio corazón, lo haríamos nosotros y las glorias ¿para quién serían? Para nosotros. Pero como de algún modo aquí todos somos conscientes que en algún momento el Señor dice, cuando hagáis esto, decís, siervos inútiles somos, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que aprender a ser siervos porque inútiles ya somos, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa conciencia de nuestra debilidad, entonces nos acercamos a Dios y a través de esos medios, que son los que tú tienes que de alguna manera buscar, ¿de acuerdo? ¿Me explico? A través de esos medios permitirás que el Señor realice esa obra en tu corazón. ¿Me he explicado? O así. Entonces, no se trata tanto, ¿no?, de plantearnos que somos nosotros los garantes de ese proceso, porque, repito, por nosotros mismos no podemos salvarnos, ¿me explico? Pero sí, de algún modo, depende de nosotros el poner los medios. Diríamos el ponernos a tiro de Dios, ¿de acuerdo? O sea, que si yo de algún modo hago un retiro espiritual, me pongo a tiro de Dios. Si yo dedico una hora al Santísimo Sacramento, me pongo a tiro de Dios. Si practico el ayuno, me pongo a tiro de Dios. Si leo la palabra de Dios en lugar de la revista Hola, me pongo a tiro de Dios. ¿Me explico? Depende fundamentalmente de un montón de decisiones que tenemos que sostener también, ¿no?, de alguna manera, en el propósito de nuestra santificación. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Ahí es donde interviene tu libertad. Pero el hacerte santa no depende de ti. ¿Depende de quién? De Dios. Para que cuando seas santa, la gloria a quienes le sea debida. ¿Me he explicado bien? Que te veo con cara de no te entiendo. Sí. Ah, bueno. No, pero yo entiendo ese problema. También creo que es como que está en el esfuerzo de cada persona. La disposición, no el hacer. Al final hay que dejarse hacer. ¿De acuerdo? Y te darás cuenta, porque en el itinerario, ¿no?, de ese dejarse hacer, nosotros vivimos un proceso de purificación. ¿De acuerdo? Y ese proceso de purificación, nosotros nos resistimos a ese proceso de purificación. ¿De acuerdo? Es cuestión de reconocimiento de lo que es la dinámica de gracia en la vida espiritual. ¿Vale? No haces el esfuerzo por hacerte santa tú, haces el esfuerzo por poner los medios para que el Señor te haga santa. Sigo reiterando la idea para que quede clara. No estoy diciendo que tú te tienes que quedar en una silla, me explico, diciendo que venga la gracia y me santifique. No, porque no va a llegar así. No sé si me entendéis, ¿no?
O sea, no va a llegar por correo la gracia y que tú estés en tu sofá, ¿no? De estos que hacen masajes, esperando que la gracia actúe en ti. Necesitas ponerte en movimiento, ¿de acuerdo? Es la disposición que el Señor espera del corazón de cada hijo de Dios y para eso le ofrece unos medios. Solo que el Señor no nos obliga, ¿no?, a que nosotros nos pertenecemos de esos medios. ¿Cómo quiere el Señor que nos acerquemos a esos medios? Con libertad de corazón y de espíritu, en otras palabras, con amor. ¿De acuerdo? Entonces, por amor, por de alguna manera, ¿no?, pues despertar esa dinámica de gracia, pues yo oro, por eso voy a misa, por eso me confieso, por eso leo la palabra de Dios. En todas esas cosas, ¿quién pone la disposición? Cada persona. Ahora, todos los... Pero es que la disposición y el esfuerzo, o sea, a ver, no es lo mismo. Como usted hace ayuno y no va a ser la misma hora que hace ayuno, pero la persona que está ahí en plan, al final, tú estás haciendo un esfuerzo. Es un ámbito de disposición, es una dimensión ascética. Tiene un esfuerzo, pero no va ordenado a la santificación per se. ¿Me explico? Haces un esfuerzo por disponerte en sí. Es que no sé si entiendes la diferencia entre el esfuerzo efectivo de la santidad, que no depende de nosotros, y el esfuerzo que hay que realizar para vencerse a uno mismo, para disponerse a ese ámbito de gracia. ¿Entiendes la diferencia? Si yo me digo a mí mismo, por ejemplo, voy a ayunar para ser más santo, ¿me explico? Entonces, a lo mejor, en el hecho mismo ya de decirlo de esa manera, ya hay soberbia en mi corazón, ¿de acuerdo? Porque pienso que yo soy el que me voy a hacer santo. Entonces, lo más probable es que cuando pase por ahí le diga, ¿sabéis que estoy haciendo ayuno? Que el que de algún modo vive esta realidad desde sí mismo tiene que pregonarlo, ¿me explico? Tiene que hacerse notar. Entonces, de algún modo tú vas a estar cacareando todo el tiempo de que estás ayunando, no sé. Y vas a encontrar una especie de falsa seguridad en el sentir que como estás ayunando, eres una vaca sagrada del catolicismo. ¿Esto puede pasar? Sí. Ahí es donde de alguna manera tenemos que decir claramente que el esfuerzo no es lo que nos hace santos, porque no es una determinación tuya la santidad. Ahora, si yo de algún modo me planteo hacer ayuno, yo sé que mi carne va a decir que no. ¿Me explico? Yo sé que mi carne va a decir no. Entonces yo le pido la gracia al Señor, Señor, dame la gracia, ¿no?, de poder hacer ayuno para que a través de ese ayuno, que es un medio, yo pueda abrirme mucho más al cumplimiento de tu voluntad. ¿Me explico? Y cuando yo le diga eso al Señor, ¿no?, y cuando yo empiece a hacer ayuno, pues el Señor va a trabajar de alguna manera, evidentemente, en la base y en el fundamento de la dimensión del ayuno, que es en mi voluntad. ¿Y qué es lo que va a querer el Señor? ¿Hacer mi propia voluntad? No. Normalmente las personas que intentan de algún modo vivir este proceso de gracia, y si alguien aquí lo ha vivido me entenderá, en el momento en el que se purifica tu voluntad, el Señor te pone a prueba para corregir la intención de tu corazón. ¿Me explico? ¿Ayunas para qué? ¿Para ser más dócil a la voluntad de Dios? Pues muy bien, el ayuno de algún modo te ayuda a fortalecer tu voluntad cuando Dios te pida lo que tú no quieres, porque te lo va a pedir. ¿Me entiendes? Entonces ya eso no dependerá de ti, dependerá de la gracia, que tú sepas corresponder a esa realidad y sepas aceptar lo que Dios te propone. ¿Me explico? Entonces lo que haces es poner, digamos, en movimiento tu libertad para que esos medios de alguna manera hagan efectiva la obra de Dios en ti. Pero tú no dominas la acción de Dios. Tú no sometes a Dios a tu criterio, ni a tu voluntad, ni a lo que te parece que es mejor. ¿De acuerdo? El ayuno lo que te hace es precisamente purificar esa dimensión en tu vida. Por tanto, ¿no?, supongamos que, qué sé yo, que alguien está ayunando porque quiere ser más santo. ¿Me explico? Que se supone que estás haciendo un fortalecimiento de tu voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Y te enfermas y no aceptas tu enfermedad. ¿Sirve de algo ese ayuno? Algo está mal. ¿Me explico? Porque estás ayunando y no se está produciendo un fruto consecuente. ¿Cuál es? Que tu voluntad se fortalezca para poder aceptar lo que viene de Dios. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que determina en gran medida que los esfuerzos que realizamos nosotros no nos hagan a nosotros garantes de la efectividad de esa santidad. Así se mueve Dios dentro del contexto de la vida espiritual. Puede ser que lo que te esté diciendo en este momento sea complejo, ¿de acuerdo?
Todo lo que tenemos de teología espiritual lo tenemos porque los santos lo han recogido a través de su vida y hoy tenemos un compendio, ¿no?, de lo que sería doctrina espiritual en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y es desconcertante. El primer principio es que para subir hay que bajar. Entonces, por eso muchas veces no puede ser que no entiendas lo que yo te estoy transmitiendo en este momento. Pero es una dinámica de gracia en sí. No tienes que hacer depender las cosas de ti. Tienes que ponerte en movimiento y permitir que de alguna manera, a través de tu disposición, Dios obre en tu vida. Y esa es la diferencia entre el esfuerzo por hacernos santos nosotros y el esfuerzo en disponernos para que el Señor nos haga santos. Así que por eso yo le digo a la gente siempre que cuando pongamos los medios, pidamos la gracia. ¿Me explico? Para que garanticemos la eficacia de Dios y no falsamente nos creamos seguros porque estamos haciendo las cosas por nosotros mismos. Muchas almas se dan cuenta que no están rezando bien, que no están haciendo bien su ayuno, que no están viviendo bien su vida de piedad por sus reacciones desproporcionadas a todo lo que es contrario a su voluntad. Ahí es cuando uno se da cuenta, puede ser que estés poniendo más de ti mismo y estés falsamente entrando en una seguridad y en una sensación de que como pasas una hora en el Santísimo y como rezas laudes, vísperas completas y todo, entonces ya eres santo. Porque donde se prueba esa santidad es cuando de algún momento el Señor te pone a prueba. Y si ante la prueba tú te resistes, significa que todavía estás poniendo ¿qué esfuerzo? No estás permitiendo que Dios obre en tu corazón. Entonces estás estancado. ¿Os suena? Porque a mí eso sí me ha pasado en la vida. Y lo reconozco y lo acepto. Cuando yo me he dado cuenta que he sido yo el que he ido por delante y cuando Dios me ha dado las lecciones necesarias para que vuelva nuevamente a situarme donde me tengo que situar como criatura, como hijo suyo, en apertura a la gracia. No me da miedo decirlo, ¿eh? ¿Me explico? La cuestión es saberlo reconocer. Si realmente estamos de algún modo planteándonos el hacer nuestro propio camino o si le estamos dejando a Dios actuar en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias por tu pregunta, que era una pregunta muy interesante, sobre todo para todos aquellos que se preguntan ¿cómo es que yo hago tantas cosas y no cambio? ¿Cómo es que yo de alguna manera, no? Pues sigo ahí haciendo y parece que de alguna manera no hay progreso en mi vida. ¿Será que de algún modo estás poniéndote siempre a ti mismo por delante? Y no estás dejando a Dios. Mira, hay una frase de vida espiritual que me gusta, de un autor espiritual que dice, la pregunta es, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer para alcanzar la santidad? La respuesta sabia, ¿no?, de este autor espiritual es, no es tanto el hacer, sino el dejarte hacer. No es tanto el hacer, sino el dejarte hacer. Es lo que te va a hacer santo. Entonces, dice el autor espiritual, no pongas resistencia ni estorbo, ¿no?, a la obra de la gracia. Por eso conviene que ese yo que siempre quiere protagonismo, que siempre se afirma, incluso en lo espiritual, que es la vanidad que menos logramos identificar, que es el yo mengue, para que la vida de Cristo... ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Conviene que él crezca y que yo disminuya. Planteamiento de vida espiritual sabio, ¿no?, y necesario, ¿no?, para nuestro propio progreso espiritual. Lo que pasa es que no estamos adaptados a este lenguaje. Somos espiritualmente todavía muy superficiales, ¿de acuerdo? Y nos conformamos, es que voy a misa el domingo y ya. La fe y la confianza van ligadas en este aspecto. Bueno, pues muy bien, pues vamos a pedírselo al Señor, continuamos la celebración de la Eucaristía y nos encomendamos a San Alfonso de María de Ligorio, que interceda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.